El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. La Superintendencia Nacional de Salud presenta Supersalud, historias de vida. ¿Qué tal? Saludo cordial a los televidentes del país. Bienvenidos a este especial de Supersalud, historias de vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con historias de gente común y corriente, de gente normal, de gente de la calle, de gente como usted o como yo que a diario utilizamos los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud de nuestro país. Nuestro tema de hoy lo presenta personalmente el Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez. Cinco meses después de que la EPS Saludcop fuera intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud por las irregularidades detectadas en su gestión, un juez de Bogotá dejó sin efectos la medida y dio 48 horas de plazo para que la entidad sea devuelta a sus dueños. Este miércoles fuimos notificados de la tutela que revoca la intervención de la Superintendencia sobre la EPS Saludcop. Nosotros hemos considerado que esta intervención es absolutamente necesaria, que es prematuro levantarla, pero acatamos la decisión del juez y también consideramos que hemos actuado en apego a las normas y con estricto respeto al debido proceso, y por esa razón apelaremos esta decisión ante el tribunal. De la misma manera acompañaremos a la EPS a través de nuestras funciones de inspección y de vigilancia para asegurar que la EPS cumpla cabalmente su misión y que los recursos públicos estén bien cuidados, protegidos y que se dediquen y se utilicen como corresponde a la atención de todos los afiliados de Saludcop EPS. Mientras ello ocurría, la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, anunciaba la apertura de juicio de responsabilidad fiscal en contra de Saludcop por el presunto delito de detrimento patrimonial de 1.3 billones de pesos. La tutela lo que define es que se revoca la intervención, la resolución de la superintendencia en donde se toma la medida de intervención y nos obliga en 48 horas a levantar la medida y de la misma manera pues toma una serie de decisiones adicionales, pero lo esencial es que se levanta la medida de intervención. Corría el mes de marzo de 2011 y en una visita a la EPS Saludcop, la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encontró serias irregularidades en el funcionamiento de una de las empresas prestadoras de salud más grandes del país. Detecta una serie de irregularidades, una serie de glosas a las prácticas regulares en las EPS, ante las cuales elabora un informe y se lo entrega, se lo remite a la EPS para que proceda a aclarar las irregularidades detectadas, ante lo cual la EPS no procede con la respuesta a tiempo, quedan firmes los hallazgos y en ese orden de ideas se ordena la intervención de Saludcop conforme lo manda la ley. La Superintendencia Nacional de Salud ha sido facultada para intervenir forzosa y administrativamente a las EPS, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y en el régimen que participen. Podrá realizar esta intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar. Esencialmente se constituye como una medida cautelar para evitar que esta entidad entre a generar perjuicios a los usuarios afiliados sin garantizarle calidad de oportunidad de los servicios o para evitar que haya pérdida en los recursos del sistema de seguridad social o desviación de este tipo de recursos. Dicha medida se toma siempre que se encuentre que hay una entidad promotora, una institución prestadora o un monopolio rentístico de los recursos cedidos al sector salud que ponen en peligro los recursos o los servicios de salud a la comunidad. Generalmente esta intervención se realiza durante el término de 2 meses, prorrogables por otros 2 meses más. Durante este periodo se nombra un agente especial interventor. Este agente especial interventor tiene la tarea de verificar si la entidad tiene la posibilidad de ser salvada o si esta entidad deberá procurar entrar en proceso de liquidación.
La normatividad que habla de la intervención forzosa para administrar o liquidar faculta al gobierno cuando realiza la intervención a retirar al representante legal y al revisor fiscal de la respectiva entidad. Dicha facultad está consignada en el Estatuto Orgánico Financiero y en la Ley 510 de 1999, artículo 22, que faculta al gobierno para proceder a retirar a estas dos personas. La intervención forzosa no implica que el agente interventor deje de cumplir con sus obligaciones como representante legal nombrado por la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad seguirá operando normalmente y como tal debe seguir respondiendo con sus obligaciones, ya sea en el manejo de los recursos o con los afiliados o usuarios de la misma. Esto quiere decir que si existe alguna tutela, que si existe alguna demanda, que si existe algún llamamiento por parte de procuradurías, contralorías o del propio gobierno nacional, fiscalías, el señor agente especial interventor tendrá que responder por ellas porque la entidad no entra en extinción, sigue en su operación durante el proceso de intervención. El agente interventor y el contralor son nombrados de una lista de inscritos que proceden a hacerlo ante la Superintendencia Delegada de Medidas Especiales. Los candidatos son presentados al Superintendente Nacional de Salud a través de la Comisión de Intervenciones. El superintendente finalmente selecciona a los dos funcionarios. La intervención forzosa administrativa puede ir de 1 a 2 años. Si se requieren prórrogas, ya no las efectúa la superintendencia sino el gobierno nacional a través de resoluciones ejecutivas. Vale advertir que el agente interventor se convierte legalmente en presidente de Saludcop. Este reemplazó al representante legal, quien era el responsable de un holding no concebido legalmente que tiene 2 EPS más y reúne a otras 33 empresas, entre cooperativas y empresas comerciales. ¿Qué halló la empresa interventora en Saludcop? En general, y la estructura de las glosas, se encuentra uno que la EPS tiene una iliquidez apremiante que le ha generado una mora en el pago de sus proveedores de prestación de servicios médicos. Esta mora en el pago de esos prestadores venía siendo disimulada, por no decir maquillada, mediante el giro de cheques que se registraban como sobregiro contable y que evidenciaban a los entes de control, incluida la superintendencia, que las cuentas estaban al día conforme lo manda la ley. Una vez se detecta esa situación, se procede a deshacer los cheques, a eliminarlos y se trata de rehacer la trazabilidad de la edad de la mora de la cartera de esas cuentas por pagar, encontrando el interventor que en algunos casos habían prestadores con elevados tiempos de mora en el pago de sus facturas. Ese es el hallazgo principal. Adicionalmente a eso, la EPS venía en un tren de inversiones no correspondientes a su objeto misional, como es el aseguramiento en salud, en activos inmobiliarios y en inversiones en otros países. Igualmente encuentra el interventor y su equipo que a través de las empresas vinculadas a la EPS se venían cumpliendo compromisos de la EPS sin que esos compromisos afectaran los estados financieros de la entidad, de manera que se obliga al interventor a hacer los ajustes contables correspondientes. La intervención diseña entonces un plan de acción que de inmediato ejecuta. Lo que se propone a la superintendencia cuando el interventor considera que la EPS es viable y que puede seguir prestando sus servicios normalmente, fundamentalmente es a recuperar la liquidez y digamos a mediano plazo recuperar la solvencia de la EPS. Supersalud, historias de vida. En ese sentido, la empresa interventora le propone a la superintendencia recoger unos activos, identificarlos y valorarlos, para efectos de proceder con la venta de estos recursos para cancelar las deudas vencidas de los prestadores que venían, por un lado, embargando a la EPS y por otro, cerrando la prestación de los servicios a los afiliados en clínicas y hospitales. Y en algunos casos, laboratorios o vendedores de productos farmacéuticos de medicamentos que venían bloqueando la venta de estos productos. En ese orden de ideas se propone recoger los activos que no son operacionales y focalizar a la EPS en la prestación del servicio de aseguramiento de salud. Ese es en síntesis lo que propuso el interventor en el plan de acción y considero que un plazo viable para lograr ese objetivo iba a ser de 12 meses. En ese año plantea el interventor
que se van a regularizar los pagos a la red de prestadores, cancelando por lo menos un mes promedio corriente de prestación de servicios y con la venta de activos ir recogiendo la mora con los prestadores de servicios de salud. Dentro de los 12 meses que propuso la interventoría para normalizar el funcionamiento de Saludcop, adoptando las medidas para recuperar los indicadores de liquidez, patrimonio y solvencia en la EPS, lo que manda la ley es reintegrarle la empresa a sus propietarios, para que ellos decidan quién, en lo sucesivo, la va a administrar con un plan de seguimiento y mejoramiento muy estricto por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Vale advertir que la EPS en el periodo de la intervención ha estado en equilibrio y no ha generado pérdida. Los ingresos de POS y los gastos de no POS más los administrativos en el periodo de la intervención están equilibrados, no ha habido pérdida. La intervención recibe una EPS con una pérdida acumulada al mes de mayo de 9.000 millones de pesos, tiene en su periodo de intervención un equilibrio en la operación POS, pero se ve obligada a hacer unos ajustes contables por efectos de gastos no reconocidos de periodos anteriores, lo cual lleva a contabilizar unos gastos adicionales a los normales por 22.000 millones de pesos en el periodo de la intervención hasta el 30 de septiembre. La intervención a Saludcop no le cuesta más al Estado. La intervención confirma los hallazgos que dieron origen a la intervención, como sobregiros contables, prestadores embargados, cheques girados no entregados, inversiones diferentes a su operación, acumulación de cartera con proveedores, ingresos sobreestimados y pasivos no reconocidos. La EPS no le cuesta más al Estado. El Estado le paga a las EPS un valor por cada afiliado que tiene, dependiendo del número de afiliados. En el caso de la EPS, el número de afiliados, al contrario de disminuir, ha incrementado. Lo que sí está justificado plenamente son los hallazgos que dieron origen a la intervención. ¿En qué ha mejorado Saludcop luego de la intervención? Saludcop ha incrementado su número de afiliados en 120.000 personas aproximadamente desde la intervención hasta el 30 de septiembre. Los ingresos de la EPS han crecido en el periodo de intervención en un 5% y acumulado a septiembre, comparado frente a septiembre de 2010, en un 7.2%. En el periodo de la intervención, Saludcop ha garantizado el pago de cartera con prestadores, acabando con la práctica nociva de pagos a unos prestadores élite. Esto hacía que los favorecidos estuvieran al día, pero a otros proveedores se les pagara con una mora muy alta. Aquí lo que se ha hecho mensualmente es analizar, revisar a quién se les debe, y a todos los prestadores de Saludcop mensualmente se les hace un abono, salvo muy pocas excepciones que están debidamente justificadas en unas actas que se suscriben con la tesorería de la entidad, con la vicepresidencia financiera y con la Contraloría que nombró la superintendencia. Al 100% de los prestadores se les ha regularizado un flujo de caja. Esa fue la principal queja que encontró el interventor en las regionales. Allí, los prestadores exigen la regularización en el flujo de caja, porque antes de la intervención recibían pagos un mes y 2 meses no. Siendo Saludcop una EPS tan grande, la interventoría se vio obligada a seguir prestando el servicio porque esta afecta a miles de colombianos. Los prestadores pues han recibido a partir del mes de julio un flujo mensual de caja medianamente normal. ¿Qué ha sucedido? Que las ventas de los activos no operacionales no han sido fáciles de hacer, porque cuando uno va a ver, todos tienen algún tipo de problema. O bien no se habían pagado por completo, o bien venían siendo pagados por entidades de la EPS distintas a la EPS, o bien algunos no tienen licencia de construcción, o bien algunos bienes son suntuarios y no es de fácil realización en el mercado. Un logro importante ha sido estandarizar los pagos a toda la red de prestadores, y eso se ha reflejado en que los prestadores hayan reabierto las puertas a los afiliados de las EPS y los estén atendiendo en la actualidad. Además, Saludcop recuperó confianza de cara al sistema financiero. La EPS venía perdiendo credibilidad en vista de algunos escándalos que venía sucediendo, precisamente por la mora en el pago de sus proveedores, de sus prestadores, y por una serie de situaciones que a mayo tenían a la EPS con un bajo nivel de confianza. Cuando se nombra el interventor lo primero que hace es citar a los bancos, reforzarle a los bancos la misión de la intervención, que es para administrar, no para liquidar, y darles un parte de tranquilidad frente a las cifras de la empresa y frente a la robustez patrimonial que puede tener esta EPS. ¿Y cómo era el tema de los registros contables en Saludcop?
Encontramos que la EPS venía atendiendo, la EPS tenía unos compromisos sobre unas inversiones en activos fijos, particularmente unas compras de unas clínicas que están en unas promesas de compra-venta. Esos compromisos no venían siendo atendidos por la EPS, sino por una empresa del grupo. Esos compromisos contienen una parte que es una carga financiera. Esa situación no venía sucediendo al interior de la EPS y, por el contrario, la empresa que le estaba prestando los recursos a la EPS para cumplir ese compromiso tenía en sus cuentas por cobrar a la EPS los recursos, pero la EPS a su vez no tenía la cuenta por pagar ni siquiera. La EPS lo que debía haber hecho es registrar su cuenta por pagar, registrar la parte que corresponde a lo que se activa como promesa de compraventa y la carga financiera en el PIG. Esta situación no estaba sucediendo. Además de lo anterior, a diciembre de 2010, la EPS tenía unos ingresos registrados en su balance de pérdidas y ganancia por concepto de posibles recobros. A diciembre 31 de 2010, habían unas sumas que se debían retirar de los ingresos porque no correspondían a temas recobrables y la EPS, en su parte contable, hizo caso omiso de esa advertencia y sencillamente no registró esas partidas. Cuando el interventor llega y el equipo de financiero de la intervención encuentra estos hallazgos, pues procede a hacer los registros contables como corresponde para sincerar los estados financieros de la EPS, particularmente el tema del PIG. Lo relacionado con recobros se refiere a los servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. El servicio no cubierto por el POS o Plan Obligatorio de Salud deberá ser solicitado por el médico tratante. Deberá ser estudiado para su aprobación por el Comité Técnico Científico. ¿Qué pasa con el álgido tema de los recobros? El tema de los recobros en la EPS, al igual que las glosas, el sistema cuando se registra una factura de un prestador automáticamente contabiliza lo que es POS y lo que posiblemente o supuestamente es no POS lo contabiliza como recobrable. Eso que origina automáticamente que la EPS genere un ingreso a su PIG y por consiguiente una cuenta por cobrarle al FOSIGA, así no se ha pagado. Supersalud, historias de vida. Los cambios en el POS y no POS no se han actualizado con velocidad y quedan posibles recobros contabilizados como ingresos cuando no lo son. Esta situación se detecta por parte de la empresa especializada en recobros que tiene la EPS y esos ajustes de menores ingresos vía recobros se venían acumulando en la EPS. En la actualidad se hacen de una manera casi que mensual en la medida en que los recobros o los no POS se ha venido pagando casi que al día o con la oportunidad que corresponde, dado que si la EPS no efectúa el pago y se le vence los 6 meses que establece el FOSIGA para el recobro, le aplican la glosa por extemporaneidad. En Saludcop existieron gastos diferentes al objeto misional de la entidad. Hay una restricción de compra de activos fijos por parte de las EPS por ley. La EPS se involucró en una serie de inversiones en activos fijos inmobiliarios, inversiones en el extranjero, préstamos a terceros, capitalización de sociedades y una serie de inversiones que no son del core de una EPS. La intervención encontró inversiones no recuperables, en otros casos en proceso de cobro vía judicial y en algunos la EPS dejó de cumplir sus compromisos y comenzó a través de sus empresas a atender esos recursos. Pero como todos los recursos provienen de la propia EPS y no son suficientes, a su vez se comenzó a endeudar con sus proveedores para poder atender los compromisos de la EPS. De manera que el pasivo de la EPS adicional al que tiene también está contabilizado en sus empresas anexas. A eso nos referimos. El gasto médico de la EPS venía incrementándose desde la vigencia 2008-2009. ¿Qué encuentra el equipo de interventoría en la EPS? Que no hay una auditoría médica concurrente fuerte, que es una de las prácticas usadas por las EPS a nivel nacional para contener el costo médico en las IPS, red externa y red propia, prestadora de servicios médicos. ¿Esto qué ocasiona? Que las IPS, las clínicas y los hospitales no contengan el costo, pues es red externa, dejen pacientes en UCI por más tiempo el que considere, cobren medicamentos por encima de lo que corresponde a un procedimiento, a una cirugía, a una estancia de un paciente en una clínica, o cobren procedimientos que ni siquiera le han aplicado a los pacientes. Eso es una verdad que no podemos negar. Las EPS a nivel nacional utilizan su auditoría médica concurrente en las IPS o clínicas externas, revisando que la atención
Los procedimientos, los insumos y los medicamentos que se le apliquen a los pacientes correspondan a lo que necesitan. Aquí no se venía aplicando, pero además de eso, en el tema de cuentas médicas, existía un proceso de auditoría automático. El sistema de la EPS, que es bueno, glosa algunos recursos que cobran las clínicas hospitales vía facturas, pero la misma persona que registra la factura tenía la potestad y la posibilidad de levantar automáticamente la glosa sin darle un debate técnico o un debate médico de fondo a la glosa y sin siquiera sentarse a revisar si la glosa estaba bien o mal aplicada. Esas medidas se toman para contener el costo médico. Ellas se han venido adoptando de la mano de la Comisión de Cooperados y por parte de funcionarios de la EPS. La parte administrativa y la parte técnico-científica quedó en manos de funcionarios de la EPS que venían laborando en la institución. Otro tema se refiere a la siniestralidad. Esta obedece a la demanda de servicios médicos de la población afiliada a la EPS por año y se mide en función del costo versus el ingreso a la EPS. La tendencia de la siniestralidad en la EPS viene incrementándose desde el año 2007 aproximadamente. Para poner un ejemplo, en el año 2009 la siniestralidad costo versus ingreso fue del 86% y en el año 2010 pasó al 91.7%, es decir, creció más de 5 puntos, casi 6 puntos. Entre el 2010 y el 2011, la siniestralidad se ha crecido menos de 2 puntos porque pasó del 91.7 al 94.1 acumulado al mes de septiembre. De esta forma, se evidencia que no es que se haya deteriorado la EPS en virtud de la intervención, sino que es una tendencia que trae la EPS en su interior a incrementar en su costo médico y en su siniestralidad. ¿Qué dice el cuadro del costo nacional en las vigencias del 2007 al 2011? Lo que evidencia es el costo médico, el costo de la prestación de servicios médicos, red de clínicas hospitales públicas, privadas y la red propia, más la compra de medicamentos. En el mes de noviembre de 2010, el costo médico estuvo en 198.697 millones de pesos, siendo un costo más alto que el promedio del año 2011. Lo que evidencia es que la tendencia en el segundo semestre se eleva debido a los picos que hay de epidemias. Y eso es histórico en la EPS. Eso no obedece ese incremento a el hecho que la EPS haya sido intervenida. La intervención ha venido ganando un espacio importante de confianza en la mayoría de empleados de la EPS. Los salarios y parafiscales están al día. Los ascensos que se han hecho en su mayoría son de funcionarios de la EPS y digamos que ese proceso administrativo de humanización de una intervención ha ganado un espacio importante. Pero todo proceso de intervención tiene sus enemigos. Casi el 100% de los funcionarios de la EPS están sindicalizados. Los gerentes regionales, que son los responsables del costo médico, que son los responsables de la atención de los afiliados, que son los responsables de la prestación del servicio, que son los responsables de la calidad, son los fundadores del sindicato y como tal funcionan y como tal operan. Hoy la EPS es una EPS solvente, es una EPS sólida, inclusive superando los ajustes contables y el reconocimiento de gastos de periodos anteriores que ha hecho la intervención. Hoy los estados financieros de la EPS son más confiables. Hoy los bancos saben a qué apostarle. Hoy los afiliados saben en qué EPS están. Hoy la superintendencia y los entes de control saben cuáles son las cifras reales de la EPS y pueden confiar en ellas. La EPS de Saludcop ha mejorado su margen de solvencia y ha pasado de 169.000 millones de pesos a la época de intervención a 177.000 millones de pesos al mes de septiembre del año 2011. De hecho, los ingresos por compensación han venido creciendo y mejorando. De la misma forma, se han reforzado los temas de calidad y se han ajustado procesos de procedimientos que venían entorpeciendo algunas cosas. La EPS en sus estados financieros no tiene registradas unas inversiones en el exterior porque venía haciéndolas a nombre de algunas empresas del grupo y ellas no han contabilizado la pérdida de esas inversiones. Este es uno de los últimos hallazgos de la intervención. Una vez analizada la situación de la intervención de la EPS Saludcop, la más grande del país, la Superintendencia Nacional de Salud continuará su tarea para salvaguardar el derecho que tienen los colombianos de recibir una atención en salud buena y oportuna. Este fallo de tutela será impugnado. La superintendencia va a impugnar esta decisión, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión, pero la respetamos
y la acatamos como nos corresponde, pero vamos a impugnarla ante los tribunales y esperamos que el tribunal nos escuche y que tome una decisión en el sentido de que se pueda retomar la intervención, pero por supuesto es una decisión del tribunal. Y hasta aquí Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con casos de la vida real donde les contamos todo acerca de sus derechos y los deberes cuando hacemos uso de los servicios de seguridad social en Colombia. Recuerde nuestra línea gratuita nacional 018-513-700, nuestra página web www.supersalud.gov.co o síganos a través de las redes sociales en Facebook o en Twitter. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.